El siguiente mensaje, por el pastor Abelardo Muñoz, es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. ¿Han leído alguna historia o han visto alguna película en la que el personaje principal no es el que obtiene el crédito o la mayor atención o admiración por las hazañas que se cuentan en el libro o por las hazañas que se proyectan en la pantalla? ¿Les ha tocado ver alguna película de esas? Esta mañana les voy a contar una historia en la que eso es exactamente lo que sucede. El personaje principal no es el que más atención recibe en lo que vamos a leer. Y es una de mis narraciones favoritas de toda la Biblia. Y como vamos a ver en un momento, es una historia triste, un poco triste, pero también fascinante y hasta conmovedora, y que contiene lecciones muy importantes, lecciones que nunca dejan de ser relevantes, aunque lo que vamos a estudiar ocurrió hace 2850 años. La historia está en este segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 19, pero antes de leerla, les voy a contar brevemente cuál es el trasfondo, qué estaba pasando en Israel en esos tiempos, en qué contexto histórico sucedió todo esto. Y es importante saberlo para obtener más beneficio de la historia, para sacarle todo el provecho. En aquellos años el reino estaba dividido. Había reino del sur, que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, nada más esas dos, y reino del norte. Las otras 10 tribus eran el reino del norte. Y esto que vamos a leer sucedió en el reino del norte. La capital de ese reino era Samaria, en el año 850 antes de Cristo. El rey de Israel en esos días era Joram, y era un mal rey. Ya les había platicado, en el reino, en el norte no hubo ni un buen rey, todos fueron malos. Y este era hijo de uno de los peores, de Acab y de Jezabel. Fue un rey muy malo, pero no tan malo como su papá. Acab fue peor y no tan malo como su mamá. Su mamá fue la más perversa mujer que yo creo se menciona en toda la Biblia. Y el principal profeta de Dios en el reino del norte en esos días era Eliseo. Y Eliseo era el sucesor de Elías. Siria, porque esto lo hicieron unos sirios. Siria, que también se le llama Aram, era un añejo archienemigo de Israel. Y en ese tiempo no había guerra formal entre las dos naciones, pero de vez en cuando bandas armadas, bandidos sirios atacaban por sorpresa las aldeas más cercanas a la frontera con Israel. Se metían, invadían el territorio israelí y hacían destrozos y huían a su tierra. Y precisamente uno de esos ataques es lo que va a preparar el escenario para nuestra historia. Ahora sí vamos a leer capítulo 5 de Primera de Reyes, versículos 1 al 19. Y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram o de Siria, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Y habían salido los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel. Y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Y Naamán entró y habló a su señor, al rey, diciendo: esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces el rey de Aram dijo: ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 10 talentos de plata y 6,000 siclos de oro y 10 mudas de ropa. También llevó al rey de Israel la carta que decía: y ahora, cuando llegue a ti esta carta, aquí verás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida?
para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Pero considerad ahora y ved cómo busca pleito conmigo. Y al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo: he aquí yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no la hubieras hecho? ¿Cuánto más cuando te dice: lávate y quedarás limpio? Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño, y quedó limpio. Y regresó al hombre de Dios con toda su compañía, y fue y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego pues que recibas ahora un presente de tu siervo. Pero él respondió: vive el Señor, delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él rehusó. Y Naamán dijo: pues si no, te ruego que de esta tierra se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos, porque tu siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificará a otros dioses, sino al Señor. Que el Señor perdone a tu siervo en esto. Cuando mi Señor entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye en mi mano, y yo me incline en el templo de Rimón cuando tenga que adorar allí, que el Señor perdone a tu siervo por esto. Y él le dijo: vete en paz, y se alejó de él a cierta distancia. Al leer este pasaje, el primer personaje que encontramos pues, es un hombre muy prominente, Naamán. Y su prominencia se debía a lo que nos dice ahí los primeros versículos. En primer lugar, era el comandante en jefe del ejército de Siria. ¿Por qué? Porque ese es el título que se les daba cuando se menciona la palabra capitán. Era el comandante en jefe, o cuando se usa en la Reina Valera el término general. Y también era importante este hombre porque dice ahí era un gran hombre, así lo dice la Biblia, y tenido en alta estima por su señor el rey, y lo más probable es que por todo mundo, porque por medio de él había obtenido su país victorias muy importantes contra sus enemigos, así que todo mundo lo admiraba. Y también era un hombre importante porque era un guerrero valiente, un soldado muy valeroso y muy audaz. Pero este personaje extraordinario pues tenía un grave problema, un problema tan grave que no había solución humana en ninguna parte del mundo para su problema. Y ese problema, lenta pero inexorable y dolorosamente, iba a ir acabando con su vida. Naamán padecía de la más temida, de la más espantosa enfermedad de aquellos días. Tenía lepra. Y cuando la Biblia usa esa palabra lepra, ¿saben a qué se refiere? Se refiere a una variedad de infección en la piel. Afectaba toda la piel. Y era una infección mortal que poco a poco incapacitaba y luego desfiguraba y eventualmente mataba a sus víctimas. Y yo sospecho que Naamán, al estar consciente de su enfermedad, todavía no estaba incapacitado, pero sabía que para allá iba. Yo sospecho que no disfrutaba de su éxito en las demás áreas de su vida. Pero a pesar de su prominencia, pues
Naamán no es el personaje más importante de esta historia. El personaje más importante está en los versículos 2 y 3. Y ahorita van a ver por qué ella es de quien Dios quiere que aprendamos varias importantes lecciones. De hecho, el título que le di a este mensaje es el tremendo impacto de la fe de una jovencita. Y vamos a ver quién era esta jovencita. Esta jovencita es uno de los personajes más ignorados, más subestimados de toda la Biblia. ¿Y saben por qué? Pues porque nada más se le menciona en este capítulo, no se vuelve a saber de ella en toda la Biblia. Y porque es aparentemente tan insignificante que ni siquiera se nos dice cómo se llamaba ni de dónde era. En la Biblia muchas veces no se nos dice cómo se llamaba alguien, pero al menos se nos dice era de este pueblo, o era de aquel pueblo, o era de Belén, o era de cualquier otra ciudad, de Nazaret, o era de Jerusalén. Aquí ni siquiera se nos dice cómo se llamaba ni de dónde era. Y a pesar de eso, ella es el principal personaje en esta historia. Ella es un ejemplo, otro ejemplo de lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 1, 27 al 29, que Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Y hay 3 lecciones muy importantes que Dios nos quiere enseñar por medio de la fe de esta jovencita. Pongan mucha atención. La primera lección es una lección de compasión y perdón. Compasión y perdón. En el versículo 2, sin prepararnos, así como de sopetón, nada más se nos dice, y habían salido los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel. Y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Como que de repente no nos da chance ni de pensar y nos dice, y salieron bandas y atacaron y agarraron a una jovencita y no nos dice qué más hicieron, y ya estaba de esclava de la esposa de este hombre importante, de la esposa de Naamán. Y para captar plenamente, hermanos, y apreciar lo que Dios nos quiere enseñar por medio de esta jovencita, pues necesitamos saber esto. La mayoría de los comentaristas piensan que Naamán era el principal responsable de esos ataques que llevaban a cabo esas bandas. ¿Por qué? Porque o él mismo dirigía algunos de esos ataques o él tenía que autorizar esos ataques. Él era el general más alto en el ejército de Siria. No olviden eso porque es muy importante para la historia. Y creo que para nosotros pues es difícil imaginar lo que significó para esta jovencita que tenía como, ¿saben qué edad? Entre 11 y 14 años. Entre 11 y 14 años de edad. Y a nosotros no se nos facilita relacionarnos con lo que le sucedió con aquellos tiempos. Aunque ya hemos experimentado algo de violencia aquí, ¿verdad? Y secuestros, porque a ella la secuestraron. Pero imagínense lo que ella tuvo que pasar. Fue arrancada a la fuerza de sus seres queridos, de su hogar, de su nación, y se la llevaron a una nación enemiga y pagana, y donde se convirtió en una esclava, y esclava de una mujer que era la esposa del que le había causado a ella su terrible sufrimiento. ¿Saben qué podemos aprender de estas circunstancias o qué podemos deducir? Así como se la llevaron y como la raptaron, pues nada más pudo haber sido de la siguiente manera, y cualquiera de los escenarios era terrible para ella. En el mejor de los casos, las bandas llegaron a su aldea y atacaron y se llevaron a todo mundo cautivo, no nada más a ella. Tal vez se llevaron también a sus papás, a sus hermanos, a todos sus seres queridos, o a lo mejor se llevaron a los que pudieron y a ella de cualquier manera la arrancaron de su familia. Ese es el mejor de los casos, que fue arrancada
y no volvió a ver a sus papás, porque si sus papás fueron llevados también a Siria, a ellos también los deben haber vendido como esclavos. Y si se quedaron sus papás en Israel, pues ella no iba a poder regresar ya nunca. ¿Por qué? Porque estaba ahora con los enemigos. Ese es el mejor de los casos. En el peor de los casos, ¿saben qué pudo haber sucedido? Que cuando atacaron a sus papás y a sus seres queridos, los mataron delante de sus ojos. Y solo Dios sabe qué más les hayan hecho. Pero haya sucedido lo que haya sucedido, porque no tenemos detalle, el hecho es que ella padeció terriblemente a manos de los sirios. Y cuando la Biblia nos la presenta, cuando leemos de ella por primera vez aquí en este pasaje, ella está en el fondo, en el mero fondo de la sociedad siria. ¿Por qué? Pues porque era extranjera, era de una nación enemiga y aborrecida, era esclava, era hembra y era demasiado joven. No había alguien a quien podían despreciar más los sirios. Ella era lo más bajo de lo más bajo. Así nos la presenta la Biblia. Y sabiendo todo lo que soportó esta jovencita, nosotros diríamos que su vida había sido devastada, sus esperanzas aplastadas, su futuro destruido. Pero es precisamente en medio de esas tinieblas en las que ella vivía que Dios le da una fe extraordinaria. Ya la tenía, pero aquí esa fe brilla. De esas tinieblas en las que vivía, brilla su fe con una intensidad tan fuerte que su luz iba a cambiar la vida de todos los que la rodeaban. Y si nosotros ponemos atención, su fe va a impactar nuestras vidas también hoy, 3,000 años después, casi 3,000 años después de que sucedieran estas cosas. ¿Qué pensarían ustedes en base a lo que llevamos visto hasta aquí? ¿No esperarían que esta joven estuviera llena de ira, llena de amargura contra sus captores y en especial contra Naamán, que era el responsable principal de todo lo que le había sucedido? ¿Por qué? Porque él era el jefe. Y se podría justificar que ella lo odiara con todo su corazón. La arrancó de su país, la arrancó de sus seres queridos, la arrancó de su futuro, le arrancó todo lo valioso, aparentemente todo lo valioso que ella tenía. Y además vivía en su casa y estaba obligada a servir a su esposa, a trabajar como esclava. Imaginen cuántas veces se debe haber ido a dormir al final de sus días, cansada, fastidiada, despreciada, y no pudo conciliar el sueño. Y no nada más no podía dormir, tal vez no podía dejar de llorar allá solas, y en la noche cuando los demás no la oían o no la veían. Y era muy entendible que llorara por sus seres queridos, por lo que le esperaba en la vida. Y luego se tenía que levantar cada mañana, mañana tras mañana, sabiendo que en algún momento del día le iba a volver a ver la cara al responsable por su tragedia. Y si andaba de guerra, pues era cuestión de días. Iba a regresar y lo iba a volver a ver. Iba a volver a oír su voz y iba a tener que volver a obedecer sus órdenes. Pero esta joven tenía una fe inquebrantable, tenía una fe extraordinaria. Esta joven era diferente. Lo más probable es que sus padres también fueron extraordinarios, porque ella fue criada en la instrucción y en la disciplina del Señor. Y sus padres le enseñaron muy bien algo. ¿Saben qué le enseñaron? Que cuando todo lo valioso para ella, todo le fuera quitado, había una sola cosa que nadie se la iba a poder quitar jamás. ¿Y cuál era? El amor, el cuidado y la misericordia de su Dios.
Eso no se lo podía quitar ni los sirios, nadie. Y ella lo sabía y lo creía con todo su ser. Ella creía eso. Por eso, cuando se dio cuenta de que Naamán padecía esa terrible enfermedad, la lepra, en lugar de odiarlo, en lugar de ceder a la amargura, en lugar de pensar, ¿cómo me vengaré de este hombre por todo lo que me ha hecho? En lugar de decir, lepra, eso tiene, qué bueno, que se pudra poco a poco y que se le caiga la carne pedazo a pedazo. En lugar de pensar así, ¿saben qué hizo? Todo lo contrario, tuvo misericordia de él. Reaccionó con compasión y con perdón. Escuchen sus palabras en el versículo 3. Si mi Señor estuviera con el profeta que está en Samaria. Y otras versiones dicen, si mi Señor fuera a ver o fuera a rogarle al profeta que está en Samaria. Él entonces lo curaría de su lepra. Es increíble esta jovencita. En lugar de estar pensando en algún día escapar y vengarse y desearle que alguien le haga justicia, está pensando en su sanidad de su peor enemigo, del que más daño le ha hecho en su vida. Esas palabras están llenas de amor, de compasión, porque ella realmente quería ayudarlo, quería aliviarle su sufrimiento. Y por eso le habló a su esposa acerca del profeta. Fíjense, aquí es cuando ella tenía la oportunidad de dejar que él sufriera. Ella podía hacer algo para que él sufriera y sufriera mucho, mucho. Tal vez hasta más que ella en algunos aspectos, ¿verdad? Pero en lugar de aprovechar esa oportunidad y dejar a Naamán sufrir horriblemente, con solo quedarse callada, porque era todo lo que tenía que hacer, quedarse callada para que él sufriera y sufriera cada día más hasta que se muriera. En lugar de eso, ella comparte lo que sabía. Ella no quiso vengarse, quiso ayudarlo, bendecirlo, traer solución a su problema. Hizo lo que Dios quería que hiciera. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios. Ella tenía su fortaleza en Dios, no en lo que le había sucedido, no en sus circunstancias. Y ella sabía que Dios nos manda a amar a nuestro prójimo. Porque eso no viene del Señor Jesús, eso viene de Éxodo. Y en estos tiempos ellos ya tenían el libro de Éxodo. Y amó a su prójimo como a sí misma. ¿Qué hizo por Naamán? Pues lo que ella hubiera esperado que alguien hiciera por ella. Que le compartieran cómo podía sanar. Lo perdonó y decidió ser un instrumento en las manos de Dios. Y no solo para su sanidad física, también para su salvación espiritual. Como lo dijo Tim Keller, dijo, ella sufrió y perdonó sin saber qué tanto Dios iba a usar su sacrificio. ¿Qué tanto has sufrido tú a las manos de alguien? ¿Y qué tanto has sufrido injustamente como ella? En otras palabras, ¿existe un Naamán en tu vida? Lo más probable es que sí, que todos o casi todos tenemos algún Naamán en nuestra vida. ¿Y estás todavía sufriendo las consecuencias del daño que te han hecho? ¿Cómo estás respondiendo? ¿Cómo estás reaccionando a esas ofensas? ¿Has perdonado como ella perdonó a Naamán? ¿Has perdonado a esas personas, quien quiera que sean, como Cristo te perdonó a ti también? Y jóvenes, fíjense, esta lección nos la da una jovencita como ustedes, jóvenes y viejos, todos, escúchenme. A lo mejor, en tu caso, joven o jovencita, a lo mejor
¿Fue un compañero de escuela el que más te ha hecho sufrir? ¿Un ex amigo o amiga que te traicionó? A lo mejor hasta un familiar cercano es el que más daño te ha causado. O a lo mejor tu rencor y tu odio más profundo lo tienes contra tus propios padres. ¿Por qué? Porque crees que han sido injustos contigo. Y en el peor de los casos, a lo mejor tu rencor es contra Dios, porque le reprochas que haya permitido ciertas cosas en tu vida. Ella pudo haber hecho cualquiera de eso, pudo haber reaccionado de cualquiera de esas maneras, pero no lo hizo. ¿Por qué? Pues porque sabía que tenía el amor de Dios, aún en Siria, aún como esclava, aún despreciada y odiada, y aún sin tal vez volver a ver a sus padres nunca más, o tal vez no regresar a su país jamás. Tenía a Dios, tenía el amor y el cuidado de su Dios, y por eso perdonó a su peor enemigo. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque Dios le dio la gracia para hacerlo. Y Dios te la quiere dar a ti, quien quiera que seas. Y hayas sufrido lo que hayas sufrido, Dios te quiere dar a ti la misma gracia que le dio a ella. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pedírsela al Señor y a recibirla? Lección número 2. Esta joven nos da una lección de audacia y proclamación, así como nos dio la de compasión y perdón. Lección número 2, audacia y proclamación. La fe de esta joven era tal que ella no se iba a quedar contenta con nada más perdonar a Naamán, con decir acá adentro, bueno, ya no le voy a reprochar nunca, ya lo voy a servir de la mejor manera posible, no le voy a recordar lo que me hizo. Ella no se conformó con eso, ni siquiera con nada más orar por él, porque lo pudo haber perdonado y orar por él. Señor, tú sánalo, tú ten misericordia de él, que no sufra tanto, en el fondo no es tan malo. No se quedó callada. ¿Por qué? Pues porque ella tenía una fe muy fuerte, muy grande, muy intensa en el poder y en la compasión de Dios, y también tenía compasión por Naamán, y era tan grande su fe, su convicción y su compasión, que no nada más podía orar y quedarse callada. Su boca necesitaba hablar de la abundancia de su corazón. ¿Y qué había en su corazón? Perdón, misericordia, compasión. Y cuando eso hay en tu corazón, lo tienes que expresar con tu boca. No te puedes quedar callado. Ella estaba más que dispuesta a correr cualquier riesgo con tal de compartirle a Naamán las buenas nuevas de que alguien lo podía sanar. Y a lo mejor la iban a castigar por andar hablando, o a lo mejor la iban a ridiculizar más de lo que ya había sido. Pues la fe de esta joven le dio la audacia suficiente para estarle proclamando a su patrona que alguien podía sanar a su esposo. Y ella estuvo diciéndole. Y no nada más le dijo acerca del profeta, también le dijo dónde vivía. ¿Y saben qué más? Vean ahí en el versículo 3, no nada más le dijo que había un profeta y dónde vivía, le aseguró, y yo sé que si mi amo va con él, él lo curaría de su lepra. ¿Por qué le aseguró eso? ¿Por qué estaba tan segura? ¿Qué le daba a esa joven ese atrevimiento y esa confianza? Pues ¿saben qué se los daba? No era que era ignorante sobre la enfermedad de Naamán, porque hay gente que piensa, pues ella decía eso porque era una niña, era una jovencita, no sabía ni lo que decía, no tenía idea de lo que era la lepra. No era por eso. Los israelitas sabían perfectamente desde niños que era la lepra. ¿Por qué? Porque a ellos desde niños se les leía la ley, y la ley habla muchísimo de la lepra. Ella sabía perfectamente lo que era la lepra, por eso tenía esa compasión por Naamán. ¿Saben de dónde venía la fe de esta joven?
Su fe venía como la fe de ustedes y la fe mía. Y cualquier fe que tengamos, no importa que sea mucha o que sea poca, la fe viene por oír. ¿Y qué había oído ella? Pues había oído de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos, de sus amigos, de sus sacerdotes ahí en su sinagoga. Había oído todas las cosas grandiosas que hablaban acerca de las hazañas que Dios hacía por medio de sus profetas. Y lo había oído por años. ¿Por qué? Porque Eliseo era el profeta actual, pero antes de Eliseo había vivido en el norte el más grande profeta de la historia del reino del norte, Elías. Y estoy seguro que esta jovencita había escuchado todas las hazañas que Dios llevó a cabo por medio de Elías. Había escuchado que había resucitado a muertos. Había escuchado que había orado y había descendido fuego del cielo. Había escuchado que había corrido más fuerte que un caballo, Elías. Había hecho todo tipo de prodigios, su Dios, por medio de su profeta. Entonces ella pensaba, pues si resucitó muertos, si hizo descender fuego del cielo, si podía correr más fuerte que un caballo, si podía hacer que se multiplicaran los alimentos y no faltaran, pues ¿qué tanto es una lepra para mi Dios, el Dios de Elías y el Dios de Eliseo? Por eso tenía esa fe, porque creyó y no dudó en todo lo que oyó desde que estaba pequeñita. Y lo más probable es que fue muy persistente con su ama, con su señora, con la esposa de Naamán. Estoy seguro que no le dijo una o dos veces. Y aquí los animo, hermanos, a que cuando lean la Biblia usen su imaginación, pero no la usen para inventar cosas, no, o para agregarle o para quitarle. No, pero ¿saben para qué sí la debemos usar? Porque la imaginación es algo que Dios nos regaló. Úsenla para enriquecer lo que leen, para hacerlo más vivo y real, más impactante en sus vidas. ¿Y saben qué me pregunto yo cuando leo? Porque me encanta leer y ponerme a pensar cómo fue, no nada más esta, sino cualquier otra historia. ¿Cómo le diría? ¿Cuánto tiempo le diría? ¿Y cómo le hacía para no dejarse intimidar o no dejarse desanimar? ¿O qué le contestaría las primeras veces su ama? ¿Tú qué sabes? Tú cállate. Tú eres una esclava de Israel. Pero ella, señora, dígale a mi amo, dígale a su esposo que vaya a ver al profeta que está en Samaria. Y a lo mejor hasta le dijo, se llama Eliseo, que vaya. Y la señora a lo mejor al principio no la tomó en cuenta y se burló de ella. Y a lo mejor hasta le dijo, ya cállate y ya no me digas. Pero nunca se rindió porque tenía ese corazón lleno de fe y también de compasión por el leproso. No sé qué tanto le insistió, no sé cómo le contestaría a ella, pero ¿saben qué? Y esto también me lo imagino cuando leo la Biblia. Algún día voy a saber, porque yo mismo le voy a preguntar a ella cuando estemos en el cielo. ¿Qué clase de fe tienes tú en el poder y en las promesas de Dios? ¿Es tu fe suficiente como para que te atrevas a proclamarle el evangelio a los que te han ofendido? ¿O a los que no te tratan muy bien, no les caes muy bien? ¿A los que no son tus mejores amigos o con los que te llevas muy bien? Tal vez a algunos de ellos ya les compartiste el evangelio en alguna ocasión y tal vez no te escucharon, tal vez hasta se burlaron, te rechazaron y te dijeron que ya no les digas más. A veces, ¿saben quiénes son los que nos dicen eso? Nuestros propios familiares, nuestros seres queridos, ni siquiera extraños. Nosotros, por compasión, no queremos que se pierdan y les compartimos las buenas nuevas. Pero cuando nos rechazan y nos dicen que nos callemos y que ya, que los dejemos en paz y hasta se burlan, pues nos rendimos
nos rajamos. Pero esta joven no se rajaba. Y Dios no quiere que nos rajemos. Si los amamos, hasta la muerte vamos a tener que compartirles. ¿Por qué? Pues porque los amamos. Y los resultados se los dejamos a Dios. Pero hay que compartirles. Y no nada más a nuestros familiares, sino a los que están a tu alrededor. Aún a los que más te han dañado u ofendido. Y les voy a hacer una pregunta, miren, para que vean lo importante que es que no dejemos de compartir con los que nos rodean. No hay que nunca hay que rendirnos y capitular. Fíjense qué importante. Levanten la mano los que respondieron al Evangelio de Jesucristo la primera vez que se los compartieron, a la primerita. En cuanto les dijeron, Cristo vino a pagar por tus pecados y tú eres un vil pecador, arrepiéntete, entrégale toda tu vida a Él. ¿Quién respondió a la primerita? Levanten la mano los que respondieron a la primerita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de 700 o de los que seamos. ¿Qué porcentaje es? El 1%. ¿Saben cuál es la realidad? Que a todos nos tuvieron que insistir por la gracia de Dios. Alguien no se rajó contigo, así como esta joven nunca se rindió con la esposa de Naamán. ¿Y saben qué dicen los expertos? Que se requieren en promedio alrededor de 30 contactos con alguien compartiéndole las buenas nuevas de Cristo para que empiece a cambiar su corazón. Entonces no nos podemos rajar, hermanos, si amamos a los que nos rodean. Papás y abuelos, ¿están ustedes siendo persistentes en compartirles las buenas nuevas a sus hijos y a sus nietos? Porque son a los que más quieren. Si no se los comparten a ellos, nunca se los van a compartir a los vecinos, ni a los compañeros de trabajo, y menos a los que les ofenden, a los que les caen gordos. ¿Por qué no perseveramos como esta joven? Como iglesia, estamos compartiendo estas buenas nuevas con tanta persona que lo necesita a nuestro alrededor. ¿O dejamos que vengan a Alfa y que alguien más los invite? Lección número 3. Además de enseñarnos compasión y perdón, audacia y proclamación, la fe de esta joven nos enseña humildad y transformación. Humildad y transformación. Este es otro efecto sorprendente, pero ahora es indirecto de la fe de esta joven. Y ese efecto fue la transformación radical que ocurrió en la vida de su peor enemigo. Una transformación tanto interna como externa. Y la más importante, ahorita vamos a ver, es la interna. En los versículos 4 al 14 leemos que Naamán eventualmente le hizo caso a su esposa, ni siquiera a ella. Yo creo que con la joven ni hablaba. Yo creo que no le permitían ni acercarse a él. Pero como ella insistió con la esposa no tuvo más remedio más que decirle: Naamán, ya me tiene hasta acá. Esa joven que tú o tus bandas raptaron y se trajeron. Y sí, es muy buena para trabajar y le echa ganas, pero ya me tiene hasta el copete. Que te diga que hay un profeta en su país que te puede curar de tu lepra. Por favor, haz algo, porque mañana me va a volver a preguntar si ya te dije. Bueno, le dijo. Y Naamán, a lo mejor a la primera tampoco le hizo caso a su esposa, pero eventualmente le hizo caso, escuchó. ¿Y saben qué hizo Naamán? Pues lo que estaba acostumbrado a hacer, siendo un hombre de esa prominencia y de esos niveles de influencia, pues fue con el que él creía que más lo podía ayudar, con el rey. Y fue y le dijo: rey, fíjate que hay una esclava que nos trajimos de Israel y que ahí trabaja con mi esposa,
y que dice y dice y dice que hay alguien que me puede curar de mi lepra, pero allá en su país, allá en su capital, un profeta de Israel. Y el rey quería tanto a Naamán que hasta se emocionó con la noticia y le dijo: perfecto, mañana mismo te vas a Israel para hablar con el rey de Israel. Pero fíjense cómo ellos estaban manejando las cosas a nivel de rey, general, capitán, influencias, altos niveles. Dios les tenía que enseñar una lección muy importante primero, ahorita la vamos a ver. Y por fin el rey le dice: mañana te arrancas, prepara un buen regalo y prepara mucha plata, mucho oro, ropa, y llévale una carta que yo mismo te voy a escribir para el rey de Israel. ¿Y saben qué le ponen en la carta? Se confunden todos los dos reyes, todos se confunden. Y el rey de Naamán, el rey de Siria, le manda a decir al rey de Israel: aquí te mando unos regalos, aquí te mando esta carta y aquí te mando a mi siervo, mi capitán, mi general, para que lo cures de su lepra. ¡Ah, caray! Y cuando el rey de Israel recibe esa carta, lo primero que hace es arrancarse la ropa, que quiere decir, es una señal de aflicción, de tragedia, dijo, en la torre. ¿Por qué? Pues porque Siria era uno de sus peores enemigos. Y si no le hacía ese favor al rey, pues lo iban a atacar. ¿Y qué dice el rey de Israel? En la torre. ¿Qué cree? ¿Qué cree que soy? ¿Cree que soy Dios? ¿Que puedo dar vida y curar lepra? Y luego dice, ¿se fijan? Lo que quiere es pleito, quiere bronca. Prepárense, quiere bronca. Y ahí está todo aplastado el rey por una carta que le enviaron, que él no tenía ni vela en el entierro. Fíjense todo lo que hizo la fe de la jovencita. Hizo que el rey de Israel se pusiera a llorar en el piso. Pero Dios siempre está observando. Dios es bueno, Dios es compasivo y Dios sí puede, todo lo puede. Y Dios le dice a su profeta: dile al rey que se levante, que no sea chicopale, que no sea cobarde y que me mande a Naamán. Eso le dice el profeta al rey, que me lo mande. ¿Por qué se rompe la ropa? Que me lo mande a mí, para que sepan que hay profeta en Israel. Y como que se oye muy arrogante lo que dice Eliseo, ¿verdad? Como que se oye prepotente. Mándamelo a mí para que veas que yo sí puedo. No, ¿saben qué quiere decir cuando dice para que sepan que hay profeta en Israel? La palabra profeta es mensajero de Dios. Entonces se estaba jactando, pero no de él. Se estaba jactando de Dios. Le dijo: mándamelo para que sepan que aquí Dios habla, que aquí Dios interviene, que aquí Dios actúa por medio de sus siervos. Estaba exaltando a Dios, no se estaba exaltando él. Y se lo mandan, gracias a Dios se lo mandan, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando se lo mandan? Pues miren, vamos a ver, versículos 9 al 12. Vino pues Naamán con sus caballos ahí, pues era el general, tenía que venir con todo su escolta ahí muy impresionante, con su carro, y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó. En lugar de agradecer, se enoja y se iba. Ya iba de regreso a su casa, igual de leproso. Y dice: he aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí, se detendrá, invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma, sobre mi lepra, y curará la lepra. Tenía su plan ya Naamán. Y luego hasta se burla de lo que le manda a decir el profeta. Pero en realidad, ¿de quién se está burlando? De Dios, porque todo lo que le dice el profeta, Dios le dijo que se lo dijera. Se burla y en el versículo 12 dice: ¿no son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en esos ríos y ser limpio? Y dio la vuelta y se largó enfurecido. Pues por la reacción de este hombre, ¿saben qué? ¿Qué podemos ver con mucha claridad?
que era evidente que estaba infectado con un mal mucho peor que su lepra. ¿Saben cuál era ese mal? Su orgullo, su naturaleza pecaminosa, que todos tenemos, no nada más Naamán. Y por ser así de pecador y de arrogante, quiso manipular al profeta y al Dios del profeta. Por eso dice, he aquí yo pensé. ¿Qué pensó? Pues que su plan, que su cabeza, que su mente, que sus ideas, que su inteligencia eran superiores a las de Dios. Así son los que están muchas veces en lugares altos. Quieren manipular a todo, como todo el mundo les rinde pleitesía y como todo lo logran dando órdenes porque han tenido mucho éxito, pues creen que con Dios las cosas se manejan igual. Y Naamán, he aquí yo pensé que el profeta me iba a recibir, ni lo recibió, le mandó al criado, ni la cara le dio. Imagínense cómo se sintió Naamán. Y luego se pone a decir, yo pensé, no, pues de seguro va a salir, va a orar por mí de una manera impresionante y de acuerdo a mi rango me va a tratar y va a poner la mano sobre la lepra y voy a sentir calientito y se sana. Nada de eso. Y luego hasta se burlaba de los ríos de Israel, ¿verdad? Así somos nosotros, hermanos, no nada más Naamán. Así somos todos, pónganse a pensar. Cuando nos entregamos a Cristo, a veces nos entregamos y luego las cosas empeoran cuando ya nos entregamos. Y igualitos que Naamán, he aquí yo pensaba que me iba a entregar a Cristo y todo se me iba a arreglar en la vida. O he aquí yo pensaba que como ya no ando juntándome con malas amistades y sigo soltero o soltera, me iba a entregar a Cristo y Él me iba a mandar un príncipe azul cristiano. O he aquí yo pensaba que como antes batallaba tanto y despilfarraba el dinero y hacía lo que me daba la gana, ahora ya no lo despilfarro, entonces ya nunca voy a batallar con las finanzas. Así somos todos. He aquí yo pensaba. Y le queremos reprochar a Dios. Le reprochamos, ¿por qué no haces las cosas como yo pensaba, Señor? ¿Sí o no? Pero por su gracia y misericordia, Dios quería sanarlo primero de su orgullo. Para Dios lo más importante no era su lepra, era su pecado, lo que no se veía, lo de adentro. Bueno, se veía en sus reacciones, ¿verdad? Y le quería enseñar una de las lecciones más difíciles de aprender para los seres humanos. Y hasta que aprendiera esa lección, lo iba a sanar de su lepra. ¿Cuál era esa lección que le quería enseñar? Esa lección tan dolorosa. ¿Saben cuál era? Que el Dios de Israel, el único Dios vivo y verdadero, es muy diferente a cualquier otro Dios o a cualquier otro monarca. Este Dios no puede ser controlado por nadie, porque Él es el que controla todo y a todos. Este Dios, Naamán tenía que aprender que este Dios trata con los seres humanos únicamente sobre la base de su gracia. Nuestros méritos no importan para nada delante de Él. Nos trata por pura gracia. Nadie puede ganarse su salvación, nadie puede llegar a merecer bendiciones. Lo que Dios le dijo por medio del profeta y la manera en que le dieron el mensaje fueron un insulto para Naamán. ¿Cómo que ni siquiera sale a darme la cara? Y luego me manda a su criado. Y lo que le pidió, primero la manera, ni siquiera sale, y luego por el criado le manda un recado. Y lo que le pidió, ni siquiera le pidió hacer una hazaña digna de su rango, digna de su valor, digna de su estatus. Le dice, ve y húndete 7 veces en el Jordán. Por eso se va enfurecido, porque Dios no era como él esperaba y nunca lo va a hacer. Le pidió algo demasiado fácil, tan fácil que lo ofendió. Pero ¿saben qué tenía que aprender? Y no se daba cuenta que en eso tan fácil que le estaban pidiendo,
al mismo tiempo Dios le estaba enseñando lo más difícil, que es humildad, postrarse, morir a sus ideas, hacer a un lado sus pensamientos y creerle a Él. Era más difícil de lo que Naamán se imaginaba. Necesitaba admitir que era impotente, que era incapaz de sanarse a sí mismo y que la única manera como podía recibir su sanidad era si se le concedía como un favor gratuito de parte de Dios, como un acto de gracia de parte del Dios de sus enemigos. En otras palabras, él necesitaba llegar a un punto de humildad espiritual aquí adentro, en su corazón, porque si no, Dios lo iba a resistir toda la vida. Y a lo mejor nosotros, algunos, estamos batallando con lo mismo. Dios nos quiere bendecir en algún área, pero nos resiste porque nosotros no nos humillamos y no acatamos lo que Él dice, no hacemos a un lado nuestras ideas y nuestros deseos. Pues gracias a Dios, ¿saben qué pasó con este prominente general y capitán y comandante en jefe? Pues este poderoso general y soldado aprendió esa lección, gracias a Dios, pero no sin antes recibir una ayudita. ¿Y saben quién le ayudó? Otros siervos. Fíjense cómo todos los que le han tratado de ayudar en este problema han sido siervos. Todos, ahí hay una lección muy importante. Y sus siervos, ¿qué le dicen en el versículo 13 y 14? Cuando ya se va enfurecido de regreso a su país, se le acercan y le dicen: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no lo hubieras hecho? ¿Cuánto más si te dice: ve y lávate y quedarás limpio? Naamán se hizo del rogar, pero en el versículo 14 les hizo caso. Se tragó su orgullo y les hizo caso, se tragó su ira, se tragó su enojo y les hizo caso, no a ellos. ¿Saben a quién le estaba haciendo caso? A Dios. Por fin se humilló y estuvo dispuesto a hacer lo que Dios ya le había dicho, aunque se lo hubiera dicho por medio de siervos. Y dice, entonces bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. En otras palabras, conforme a la palabra de Dios, porque el hombre nada más la decía, no venía de él. ¿Y qué pasó cuando se sumergió? Y su carne, dice, se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Y ahí también me pregunto, ¿qué diría entre sumergida y sumergida? ¿Qué diría? ¿Saben qué? Un día le voy a preguntar. Y a lo mejor hasta le voy a dar un coscorrón. ¿Y por qué decías eso, cabezón? Pero lo hizo y valió la pena. Y aquí viene la lección tal vez más importante de todo esto. Se humilló, obedeció a la palabra de Dios y recibió un milagro. Su carne fue milagrosamente sanada. Pero lo más importante no fue que se le quitó la lepra, no fue ni siquiera que recibió cutis mejor que las que anuncian los cosméticos. No, ¿saben qué fue lo más importante? Que fue sanado de una lepra que traía adentro. Recibió sanidad del alma, de ese orgullo en el cual vivía. Su vida experimentó una transformación tan radical de adentro hacia afuera que cuando se ve sano, ¿saben qué hace? Miren, vayan a los versículos 15 al 19 y vamos a notar el cambio tan tremendo que ocurrió en la vida de este hombre. Regresó al hombre de Dios con toda su compañía y se fue y se puso delante de él y dijo: he aquí,
ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego pues que recibas ahora un presente de tu siervo. Pero él respondió, vive el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera. Ahí nos quedamos ahorita. Vean qué tremendo cambio en la vida de este hombre. Y todo porque le hizo caso a Dios. A diferencia de los 9 de los 10 leprosos que sanó el Señor Jesucristo en Lucas 17, algún día léanlo, no lo voy a leer ahorita, pero en una ocasión se le acercaron al Señor 10 leprosos y de lejos, porque ni siquiera se podían acercar cerca de las personas sanas. De lejos le lloraban, le gritaban, le suplicaban, Señor, ten misericordia de nosotros. Y el Señor les contestó de lejos y les dijo, vayan con los sacerdotes. Y en el camino se sanaron los 10. Y luego, nada más uno regresa. Uno regresa y el Señor cuando lo ve, pregunta, ¿dónde están los otros 9? Que no fueron todos sanados. Él sabía que todos habían sido sanados. Y fíjense qué palabras usa. No hubo quien regresara a dar gloria a Dios más que este extranjero, porque el que había regresado era samaritano. Y aquí Naamán hace lo mismo. Extranjero, pero agradecido. Y regresa, dice, regresa con Eliseo para dar gloria a Dios. ¿Por qué les digo y les aseguro que regresa para dar gloria a Dios? Pues porque lo primero que dice no tiene nada que ver con su lepra. ¿Qué es lo primero que dice? Ahora conozco que hay Dios en Israel y Él es el único Dios sobre toda la tierra. Eso le da gloria a Dios, porque está expresando una verdad fundamental. Solo hay un Dios y es el Dios de Israel. Y Naamán por fin lo capta después de haber sido sanado. Y está tan lleno de gratitud que hasta viene y le suplica a Eliseo, por favor, déjame ahora sí darte un regalo a ti. Y Eliseo no se lo permite. Qué contraste con su actitud anterior. ¿Cómo hubiera tratado a Eliseo antes de ser sanado? ¿Se imaginan? Y ahora viene y lo primero que dice, ya veo, ya sé, ya entiendo que hay un solo Dios. Y aparte quiero darle gracias a ese Dios. Tú eres su siervo, tú eres su profeta, tú eres su mensajero, tú eres su instrumento. Déjame expresar mi gratitud. ¿Y saben cómo le llama a Eliseo? Le llama amo. No de una manera directa, pero le dice, permite que tu siervo, ahora él se postra bajo el profeta. Y le dice, tu siervo, ahora soy tu siervo. Antes era el general y que quería que salieran y lo trataran de acuerdo a su estatus. Ahora soy tu siervo, recibe un regalito de mí. Y su lepra no la menciona ni una sola vez. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Pues porque el milagro que Dios hizo en su vida era infinitamente superior a sanarle la lepra. Porque es como si él hubiera estado enfermo de un resfriado y va a que lo sanen del resfriado, pero se da cuenta que tenía cáncer y lo sanan del cáncer y del resfriado. ¿Quién se va a acordar del resfriado? Así de importante fue el milagro que Dios le concedió al sanarle el alma. Y esa clase de transformación solo la gracia de Dios la puede producir en la vida de una persona. Y tan decidido estaba Naamán a adorar solo al Señor Dios de Israel de ahí en adelante, que ¿saben qué le pide a Eliseo? Le pide algo bien curioso, le dice, bueno, si no aceptas un regalo de mí, concédeme algo, yo te voy a pedir un favor a ti, déjame llevarme costales de tierra, todos los que me pueda llevar que puedan cargar dos mulas, déjame llevarme tierra de aquí, de Israel, porque de aquí en adelante ya no voy a adorar a nadie más que al Dios de Israel, y con la tierra que me permitas llevarme, voy a construir un altar allá en mi tierra, en mi país, para adorar solo a tu Dios, porque Él es ahora mi Dios. Y se lo concede. Se lo concede. Y en los versículos 18 y 19 le pide algo también muy curioso. Fíjense qué le pide. Era un hombre transformado, era otro por la gracia de Dios, por el poder de Dios. Y la lepra ya
se olvidó todo mundo de la lepra. Fíjense cómo cambió el corazón de Naamán. En los versículos 18 al 19 le dice, que el Señor perdone. ¿Cuál Señor? Pues Dios, le dice a Eliseo, y que tu Dios perdone a tu siervo en esto. Cuando mi Señor entre en el templo, aquí ya está hablando del Señor con minúscula, cuando el rey, mi rey, porque era su amo, cuando mi jefe, que es el rey de Siria, entre en el templo de Rimón, que era el dios de Siria, para adorar allí y se apoye en mi mano, y yo me incline en el templo de Rimón, cuando tenga que adorar allí, que el Señor perdone a tu siervo por esto. ¿Cuál Señor? Que tu Dios me perdone, porque es parte de mi chamba. En otras palabras le está diciendo Eliseo, Eliseo, yo ya quiero adorar solo a tu Dios, porque sé que solo Él es Dios. Pero sabes que yo tengo un trabajo, no nada más soy el capitán del ejército en Siria. Tengo que acompañar a mi jefe, al rey, al templo de su Dios. Y tengo que entrar ahí con Él. Y antes sí, yo también entraba y lo adoraba. Y ahora ya no lo voy a adorar a ese Dios, porque yo sé que no es Dios. Pero tengo que ir con mi jefe y Él se apoya en mí, se recarga en mí. Es parte de mi chamba. Pídele a tu Dios que no me lo tome a mal. Fíjense nada más. Va a entrar al templo de otro Dios, pero su corazón está con el Dios verdadero. Y va a entrar no porque Él quiera entrar, sino porque es parte de su chamba. Y Eliseo, cuando ve su corazón transformado, pues le extiende otra vez la gracia que Dios nos extiende. Y le dice, ve en paz, no te preocupes, Dios te va a perdonar por eso, porque tu corazón ya es de Él. Si tú has sido salvado y transformado por el mismo Dios que transformó a Naamán y por la misma gracia que lo transformó a él, déjame preguntarte, ¿se distingue tu vida por la misma humildad y gratitud que vemos aquí en Naamán? Y por el gozo que debe haber caracterizado su vida desde ese momento. ¿Se te nota que tú has recibido ese milagro grandioso y superior y eterno, el mismo milagro que le sanó el alma a Naamán? ¿Se nos nota, hermanos? Y no olvidemos que todo esto fue posible por la fe sencilla de una pequeña esclava que decidió extender compasión y perdón a su peor enemigo. Decidió amar al que más daño le había hecho. Y le compartió lo que ella sabía acerca del Dios vivo y verdadero. ¿Saben también qué me pregunto? ¿Cómo fue el trato de Naamán hacia esa jovencita de ahí en adelante? Cuando regresó transformado a su casa. Estoy seguro que no la trató igual, ya nunca. Y tal vez, la Biblia no nos dice, pero tal vez hasta le permitió regresar a su tierra. No lo sé, pero un día le voy a preguntar. Conclusión, hermanos. La historia que acabamos de escuchar es en realidad el mensaje del Evangelio. ¿Y saben qué es? Nuestra historia. Por eso es tan hermosa la Biblia, porque no nada más habla de gente al otro lado del mundo, habla de mí y de ti. ¿Por qué? Porque igual que Naamán, tú y yo también estábamos infectados con una peor clase de lepra, para la cual no existe cura humana en ninguna parte. Nuestra lepra es lo que la Biblia le llama pecado. Todos éramos rebeldes, arrogantes, enemigos de Dios y merecíamos su ira justa y el tormento eterno en el infierno. ¿Pero qué hizo Dios? Pues igual que con Naamán, tuvo misericordia también de nosotros. En su gran amor y misericordia para con sus enemigos, Dios envió a otro siervo. Pero en esta ocasión ya no era una jovencita. 850 años después de esta historia envió a otro siervo que era un hombre, el cual vivió una vida de obediencia perfecta. Y sufrió injustamente y sufrió infinitamente más que esta jovencita. Y luego derramó toda su sangre
y murió en una cruz por pecados que Él no había cometido, por los míos, pero también por los tuyos. Y 3 días después resucitó en victoria y ascendió al cielo, donde está sentado en gloria a la diestra del Padre. Y la única forma en que podemos ser curados de nuestra lepra del alma, de nuestro pecado, es arrepintiéndonos de todo pecado y poniendo toda nuestra confianza en este otro siervo que sufrió más que la jovencita, y en toda su sangre y en su vida y resurrección y ascensión. Solo Él nos puede conceder perdón y vida eterna. Vamos a ver, y con esto voy a terminar, los hermosos paralelos que hay entre la historia de Naamán y nuestra historia, entre esta joven y nuestro Señor. Naamán no podía hacer nada para ser curado de su lepra, nosotros tampoco. A Naamán se le tuvo que decir que solamente una persona lo podía curar, a nosotros también. En aquel caso era Eliseo el instrumento, en nuestro caso es Jesucristo. Alguien más tomó la iniciativa para llevarle las buenas nuevas a Naamán. Él ni siquiera sabía. Con nosotros igual. Alguien más se acercó a decirnos que nos podían curar de nuestra lepra. Todos los que le anunciaron las buenas nuevas a Naamán eran humildes siervos, todos. La muchacha primero, y luego el siervo de Eliseo, y luego sus propios siervos. En nuestro caso fue igual. ¿Quién te habló a ti de Jesucristo? Estoy seguro que no se te pareció un ángel. Dios te mandó a un siervo, un pecador redimido, siervo del rey. Naamán era un enemigo que le había causado grande sufrimiento a la persona que llegaría a ser el principal instrumento de Dios para su eventual sanidad y salvación. Lo mismo se aplica a mí y a ti. Yo era un enemigo que le había causado grande daño y dolor y sufrimiento y muerte al instrumento que Dios escogió y envió para darme la salvación y el perdón. Y tú también, porque tus pecados y mis pecados son lo que mandaron a Cristo a la cruz. Y para ser sanado, Naamán solamente tenía que creer y responder a las palabras que Dios le había hablado por medio de siervos. Lo mismo con nosotros. Tenemos que creer lo que nos proclaman de este libro sus siervos. Y por último, Naamán creyó esas palabras y su vida fue transformada para siempre. Si hay alguien aquí, le voy a pedir al equipo de alabanza que vaya pasando, por favor. Si hay alguien aquí que aún no ha sido sanado de la lepra de su pecado, Dios quiere sanarte hoy. No mañana, no a la tarde, no a la noche. Hoy. Dios quiere que no salgas de aquí con la lepra del alma con la que entraste. Arrepiéntete hoy. Pon toda tu fe y tu confianza en el siervo perfecto que vino a pagar por tus pecados, en el Señor Jesucristo. Y para los que por su bendita gracia ya hemos sido sanados de esa lepra, que esta gloriosa realidad de lo que Cristo hizo por nosotros, que nos motive, pero no nada más que nos motive, hermanos, y que nos emocione, que nos maraville, pero no nada más que nos maraville, que nos impulse, que nos mueva, que nos dé lo necesario para llevársela a los que aún no la han escuchado. Que nos impulse a imitar el ejemplo de esta jovencita que tanto sufrió y luego perdonó y compartió lo más valioso que poseía con su peor enemigo.
Y Jesucristo también lo hizo. Ella era un tipo de Cristo. Ella era un retratito de lo que iba a ser el Señor Jesucristo casi 1000 años después. Y ustedes y yo tenemos el privilegio de imitar ese ejemplo. Esperamos haya sido de bendición.